¿Qué sucede cuando el mundo a tu alrededor parece demasiado silencioso y la única voz que queda es la tuya? ¿Cómo encuentras fuerza dentro de ti cuando todo a tu alrededor parece estar desmoronándose? Estas son preguntas que muchas personas enfrentan en algún momento de sus vidas, especialmente después de una pérdida significativa o durante periodos de profunda soledad. El dolor del duelo no solo nos aleja de las personas que amamos, también puede alienarnos de nosotros mismos. Es como si, al perder a alguien importante, también perdiéramos una parte de quienes somos. Y en ese vacío, a menudo nos sentimos invisibles, ignorados y completamente solos. La soledad tras una gran pérdida puede ser abrumadora. A menudo esperamos que otros nos validen, nos vean y nos entiendan. Pero ¿qué sucede cuando esa validación no llega? Cuando las personas a nuestro alrededor parecen distantes o incapaces de comprender la profundidad de nuestro dolor. En esos momentos nos vemos obligados a mirar hacia adentro y preguntarnos, ¿podemos encontrar fuerza dentro de nosotros mismos? ¿Podemos aprender a validar nuestras propias emociones, incluso cuando el mundo parece indiferente? El dolor del duelo es universal, pero también profundamente individual. Cada persona experimenta la pérdida de manera única. Algunos lloran abiertamente, mientras que otros guardan su tristeza en silencio. Sin embargo, independientemente de cómo expresemos nuestra tristeza, hay algo que todos compartimos: la sensación de vacío que surge cuando alguien significativo deja de existir en nuestras vidas. Este vacío puede manifestarse de varias maneras. Tal vez sientas que tus emociones son ignoradas por quienes te rodean, o tal vez sientas que tu dolor no es lo suficientemente significativo como para ser reconocido. Estos sentimientos pueden intensificar la soledad emocional, haciendo que sea aún más difícil lidiar con la pérdida. Pero, ¿por qué es tan difícil encontrar validación en momentos de dolor? En parte, porque vivimos en una sociedad que a menudo minimiza el sufrimiento emocional. Nos enseñan a ser fuertes y seguir adelante sin procesar realmente nuestras emociones. Cuando estamos inmersos en el duelo, esto puede hacernos sentir aún más aislados. Las personas a nuestro alrededor pueden intentar ayudar, pero a menudo sus palabras, incluso cuando están bien intencionadas, terminan sonando huecas. Frases como "ya pasará" o "necesitas ser fuerte" pueden hacer que sintamos que nuestro dolor no es válido, que no importa. Y cuando esto sucede repetidamente, comenzamos a internalizar este mensaje como una verdad sobre nosotros mismos. Sin embargo, precisamente en estos momentos de aislamiento emocional, podemos descubrir un poder latente dentro de nosotros. La autovalidación emerge como una luz en la oscuridad, permitiéndonos reconocer nuestras emociones sin depender de la aprobación o comprensión de los demás. La autovalidación no significa ignorar el apoyo externo ni pretender que no necesitamos a los demás. Por el contrario, se trata de aprender a honrar nuestras propias emociones, incluso cuando no son comprendidas por quienes nos rodean. Se trata de reconocer que nuestro dolor es real, que nuestras experiencias tienen valor y que somos capaces de apoyarnos a nosotros mismos cuando nadie más puede hacerlo. Pero ¿cómo comenzamos este viaje de autovalidación? ¿Cómo aprendemos a confiar en nuestra propia voz cuando todo a nuestro alrededor parece incierto? Para muchas personas, este proceso comienza aceptando que el dolor es una parte natural de la vida. No podemos evitar la pérdida, pero podemos elegir cómo enfrentarla. Podemos optar por abrirnos al dolor en lugar de intentar evitarlo. Podemos optar por escuchar nuestras emociones en lugar de silenciarlas.
Y podemos optar por buscar conexiones auténticas, incluso cuando nos sentimos solos. Imagina a alguien que ha perdido a un ser querido y siente que nadie a su alrededor entiende su dolor. Tal vez decida escribir cartas a la persona fallecida, expresando todo lo que nunca tuvo la oportunidad de decir. Este simple acto de escribir puede ayudarle a validar sus emociones y comenzar a sanar su dolor. O considera a otra persona que, tras perder a un amigo cercano, decide unirse a un grupo de apoyo local. Al compartir su historia con otros que han pasado por situaciones similares, encuentra un sentido de pertenencia y validación que le faltaba en su vida. Estos ejemplos muestran que, incluso en los momentos más difíciles, hay formas de encontrar fuerza dentro de nosotros mismos. Pero para hacerlo, necesitamos estar dispuestos a mirar hacia adentro y enfrentar nuestro dolor de frente. Necesitamos estar dispuestos a preguntarnos, ¿quién soy yo sin esta persona que perdí? ¿Qué queda de mí ahora? Y quizás lo más importante, ¿cómo puedo reconstruir mi vida de una manera que tenga sentido nuevamente? Imagina por un momento que estás en un bote en medio de un vasto océano. El cielo está oscuro y las olas son altas e implacables. Te sientes completamente solo, sin tierra a la vista. Pero entonces notas que hay un remo a tu lado. Este remo representa tu capacidad de autovalidación, el poder de remar hacia la luz, incluso cuando todo parece perdido. Claro, podrías desear que alguien más apareciera para ayudarte, pero mientras esperas, tienes la opción de usar el remo para avanzar, aunque sea lentamente, hacia aguas más tranquilas. Toma un respiro profundo ahora. Piensa en la última vez que sentiste que necesitabas validación externa para avanzar. ¿Qué revela eso sobre tus necesidades emocionales? ¿Cómo sería si pudieras encontrar esa validación dentro de ti mismo? Imagina un futuro en el que ya no necesites depender de los demás para sentirte completo. Un futuro en el que puedas confiar en tu propia fuerza, incluso en los momentos más difíciles. Porque, en el fondo, la fuerza que buscamos afuera a menudo ya está dentro de nosotros. Solo necesitamos aprender a escucharla. Ahora que hemos comenzado a explorar la importancia de reconocer nuestras emociones y validar nuestro propio dolor, es hora de profundizar en las raíces de la autovalidación. ¿Qué significa realmente la autovalidación? ¿Cómo se desarrolla dentro de nosotros? ¿Y por qué tantas personas luchan por practicarla? Para responder a estas preguntas, debemos explorar los fundamentos psicológicos y emocionales que sustentan este concepto y cómo impactan nuestra capacidad para enfrentar el duelo, la soledad y otras experiencias desafiantes. La autovalidación no es solo un término elegante o una idea abstracta, es una práctica concreta que implica reconocer, aceptar y honrar nuestras propias emociones independientemente de cómo los demás las perciban. Cuando nos validamos a nosotros mismos, estamos diciendo, mis emociones importan, mi experiencia tiene valor, soy suficiente. Esta afirmación puede sonar simple, pero para muchas personas es una de las cosas más difíciles de hacer. ¿Por qué? Porque desde una edad temprana estamos condicionados a buscar validación externa. Aprendemos a ajustar nuestro comportamiento, palabras e incluso emociones para ser aceptados por los demás. Este condicionamiento crea una especie de dependencia emocional, donde empezamos a creer que solo somos válidos cuando alguien más nos aprueba. Pero, ¿qué sucede cuando esa aprobación no llega? Cuando las personas a nuestro alrededor no pueden o no quieren entender nuestro dolor. Es entonces cuando la falta de autovalidación comienza a pesar sobre nosotros. Nos sentimos perdidos, invisibles y desconectados de nosotros mismos.
Y es exactamente por eso que entender las raíces de la autovalidación es tan crucial. Nos ayuda a construir una base interna sólida, donde podemos encontrar fuerza y claridad, incluso cuando el mundo a nuestro alrededor parece indiferente. Para comenzar, exploremos algunas de las causas subyacentes que hacen que la autovalidación sea tan difícil para muchas personas. Una de estas causas está relacionada con el concepto de la persona, propuesto por el psicólogo Carl Jung. La persona es la máscara que usamos para presentarnos al mundo, la versión de nosotros mismos que pensamos que los demás quieren ver. Está moldeada por expectativas sociales, normas culturales e incluso las narrativas que creamos sobre quiénes deberíamos ser. Con el tiempo, esta máscara puede volverse tan arraigada que empezamos a confundirla con nuestra verdadera identidad. Cuando algo sucede que desafía a esta persona, como una gran pérdida o un colapso emocional, nos sentimos desorientados porque la imagen que proyectamos al mundo entra en conflicto con cómo realmente nos sentimos. Por ejemplo, imagina a alguien que siempre se ha enorgullecido de ser fuerte, resiliente y capaz de manejar cualquier desafío. Tal vez esta persona ha sido elogiada durante toda su vida por su capacidad de nunca rendirse. Pero cuando enfrenta una pérdida devastadora, descubre que no puede mantener esta fachada de fortaleza. En cambio, está consumido por una profunda tristeza que no sabe cómo expresar. Sin una base de autovalidación, esta persona puede comenzar a cuestionar su propio valor, pensando, si no puedo ser fuerte ahora, ¿quién soy? Este conflicto interno puede intensificar el dolor del duelo, haciendo que sea aún más difícil avanzar. Pero aquí está la buena noticia. La persona no define quién eres realmente, es solo una capa superficial, una construcción que puede ser reexaminada y ajustada. Debajo de esa máscara yace tu verdadera esencia, la parte de ti que es auténtica, vulnerable y profundamente humana. Y es en esta esencia donde se encuentran las raíces de la autovalidación. Cuando aprendemos a conectarnos con esta parte de nosotros mismos, comenzamos a liberarnos de las expectativas externas y a reconocer nuestro valor intrínseco. Explorémoslo más a fondo con una historia ficticia. Juan era un hombre de 50 años que siempre se había enorgullecido de su independencia. Construyó una carrera exitosa, crió a una familia unida y nunca dudó en ayudar a los demás. Para todos a su alrededor, él era el epítome de la fortaleza y la estabilidad. Sin embargo, cuando su esposa falleció inesperadamente, João sintió que su mundo se desmoronaba. Por primera vez en su vida, se encontró incapaz de ser fuerte. En cambio, estaba consumido por una profunda tristeza que no sabía cómo expresar. En los meses siguientes a la muerte de su esposa, João intentó mantener las apariencias. Continuó yendo al trabajo, cuidando de sus hijos y asistiendo a eventos sociales como si nada hubiera cambiado. Pero en el fondo, estaba luchando por mantener intacta su persona. Cada sonrisa forzada era una máscara que cubría su verdadero dolor. Y cada vez que alguien decía, «Eres tan fuerte», sentía un peso creciente en su pecho porque sabía que no era cierto. No se sentía fuerte, se sentía perdido, frágil y completamente desorientado. Fue entonces cuando João decidió buscar ayuda. Comenzó a asistir a un grupo de apoyo para personas que habían perdido a seres queridos. Al principio, resistió compartir sus emociones, temiendo que otros lo juzgaran por no ser lo suficientemente fuerte. Pero mientras observaba a otros miembros del grupo hablando abiertamente sobre su dolor, se dio cuenta de algo importante. Todos allí estaban enfrentando la misma lucha. Nadie intentaba ser perfecto ni ocultar sus debilidades.
Por el contrario, se apoyaban mutuamente, celebrando tanto sus vulnerabilidades como sus pequeñas victorias. Inspirado por esta experiencia, Juan comenzó a reflexionar sobre su propia persona. Se dio cuenta de que, a lo largo de su vida, había usado su fortaleza como una forma de protegerse, no solo de los demás, sino también de sí mismo. Temía que si mostraba sus debilidades, sería rechazado o visto como menos valioso. Pero al confrontar esta creencia, comenzó a darse cuenta de que su vulnerabilidad no lo hacía débil. Por el contrario, era una prueba de su humanidad. Y al abrazar esta parte de sí mismo, comenzó a sentir una ligereza que no había experimentado en mucho tiempo. Este viaje de Juan ilustra algo fundamental. La autovalidación comienza cuando dejamos de escondernos detrás de nuestras máscaras y empezamos a conectarnos con nuestra verdadera esencia. Esto no significa que debamos abandonar completamente la máscara. Sirve un propósito importante en nuestra interacción con el mundo. Pero sí significa que necesitamos aprender a equilibrar esta máscara con nuestra autenticidad interna. Cuando podemos hacer esto, comenzamos a liberarnos de la constante necesidad de aprobación externa. Para ayudarte a explorar esto en tu propia vida, introduzcamos algunos conceptos clave de la psicología analítica, como la sombra y el self. La sombra, otro término acuñado por Carl Jung, se refiere a las partes de nosotros mismos que reprimimos o negamos porque no se alinean con la imagen que queremos proyectar al mundo. Estas partes pueden incluir emociones como la ira, los celos, el miedo o incluso rasgos de personalidad que consideramos indeseables. Ignorar la sombra no hace que desaparezca. Por el contrario, continúa influyendo en nuestros pensamientos y comportamientos de manera inconsciente, a menudo manifestándose como ansiedad, frustración o conflictos interpersonales. El proceso de integrar la sombra es una parte esencial de la autovalidación. Cuando reconocemos y aceptamos estas partes reprimidas de nosotros mismos, comenzamos a sentirnos más completos y auténticos. Por ejemplo, imagina a alguien que siempre se ha enorgullecido de ser pacífico y evitar conflictos a toda costa. Esta persona podría descubrir, al explorar su sombra, que hay una parte de ellos que siente ira y quiere expresar sus opiniones de manera más asertiva. Al reconocer y aceptar esta ira, pueden comenzar a comunicar sus necesidades de una manera más saludable, en lugar de reprimirlas y luego explotar de manera descontrolada. Otro concepto importante es el self, que Jung describe como el centro unificador de nuestra personalidad, la parte que nos conecta con la totalidad de quienes somos. El self representa el equilibrio entre lo consciente y lo inconsciente, entre luz y sombra. Cuando nos alineamos con el self, experimentamos un sentido de propósito e integridad. Esto no significa que nunca enfrentaremos desafíos o conflictos, pero más bien que tendremos una brújula interna que nos guiará a través de tormentas emocionales. Pero, ¿cómo accedemos al self? ¿Cómo integramos nuestra sombra y conectamos con nuestra esencia más profunda? Una de las herramientas más poderosas para esto es la introspección. La introspección implica mirar hacia adentro de manera honesta y compasiva, sin juicio ni crítica. Es como abrir una puerta hacia lo desconocido, permitiéndonos explorar las partes de nosotros mismos que generalmente permanecen ocultas. Retomemos la historia de Juan para ilustrar esto. Después de darse cuenta de que su persona de fortaleza era una barrera para su autenticidad, Juan comenzó a dedicar tiempo todos los días para conectarse consigo mismo. Adoptó una práctica simple pero poderosa: sentarse en silencio durante 15 minutos, cerrar los ojos y preguntarse:
¿Cómo me siento en este momento? Al principio encontró resistencia. Su mente estaba llena de distracciones y se sorprendió tratando de evitar sus emociones más difíciles, pero con el tiempo comenzó a notar patrones en sus pensamientos y sentimientos. Se dio cuenta de que al tratar de mantener su persona de fortaleza, había estado reprimiendo una tremenda cantidad de tristeza y miedo. Al permitirse sentir estas emociones reprimidas, Joan comenzó a sentirse más ligero. Se dio cuenta de que su dolor no era algo contra lo que debía luchar o evitar, sino algo que debía honrar y entender. Y al hacer esto, comenzó a acceder a aspectos de sí mismo que habían sido descuidados durante años. Su creatividad, su sensibilidad y su capacidad de amar profundamente. Este proceso de introspección puede ser aplicado por cualquiera, independientemente de su situación actual. Aquí tienes algunas preguntas que puedes usar para guiar tu propia práctica de introspección. ¿Qué emociones estoy sintiendo en este momento? ¿Estoy dispuesto a nombrarlas y validarlas? ¿Hay partes de mí que estoy tratando de ocultar o negar? ¿Qué podrían estar tratando de decirme? ¿Cómo está mi persona? La máscara que muestro al mundo, ayudándome o limitándome. ¿Qué puedo aprender sobre mí mismo al explorar mis vulnerabilidades? Toma un respiro profundo ahora. Imagínate en un espacio seguro donde puedas ser completamente honesto contigo mismo. ¿Qué emociones surgen cuando te permites mirar hacia adentro? No te apresures. Deja que las respuestas vengan naturalmente, sin presión ni juicio. Además de la introspección, otra herramienta poderosa para cultivar la autovalidación es la escritura reflexiva. Así como María hizo con su diario, puedes usar la escritura como una forma de explorar tus emociones y pensamientos más profundamente. Escribir no solo ayuda a organizar tus ideas, sino que también crea un registro tangible de tu viaje emocional. Al revisitar tus notas semanas o meses después, podrías notar patrones y progresos que no habías notado antes. Para comenzar, prueba este ejercicio simple. Dedica 10 minutos cada día a escribir libremente sobre cómo te sientes. No te preocupes por la gramática, la coherencia o la lógica. Simplemente deja que las palabras fluyan. Si te sientes atascado, comienza con frases como «Hoy me siento», «Tengo miedo de» o «Deseo poder». A medida que profundices en esta práctica, puedes comenzar a explorar temas más amplios, como tus valores, tus sueños y tus fuentes más grandes de significado. Estas herramientas, introspección y escritura reflexiva, son solo el comienzo. Hay muchas otras prácticas que pueden ayudarte a fortalecer tu autovalidación, como la meditación, el diálogo positivo contigo mismo y la conexión con la naturaleza. Cada una de ellas ofrece una forma única de reconectarte con tu esencia y reconocer tu valor intrínseco. Pero recuerda, la autovalidación no es algo que sucede de la noche a la mañana. Es un proceso continuo que requiere paciencia, compasión y coraje. Habrá días en que te sentirás fuerte y confiado y otros en que podrías dudar de ti mismo. Eso es normal. Lo importante es seguir avanzando, un paso a la vez. Antes de concluir este bloque, quiero dejarte con una cita histórica para inspirar tu viaje. Carl Jung, cuyas ideas exploramos aquí, dijo una vez: «Hasta que hagas las paces con tu sombra, será tu mayor enemigo». Esto nos recuerda que, al abrazar todas las partes de nosotros mismos, incluso aquellas que preferiríamos ignorar, podemos transformar nuestro dolor en fortaleza y nuestra vulnerabilidad en poder. Ahora, piensa nuevamente en tu propia vida. ¿Qué partes de ti todavía están esperando ser vistas y validadas?
¿Cómo puedes comenzar a integrar tu sombra y conectarte con tu self? Recuerda, ya posees toda la fuerza que necesitas dentro de ti. Todo lo que queda es aprender a escucharla. Ahora que hemos explorado las raíces de la autovalidación y cómo nos ayuda a acceder a nuestra verdadera esencia, es hora de profundizar en las herramientas prácticas que pueden guiarnos en este viaje. Encontrar fuerza interior no se trata solo de intención, es un proceso que requiere práctica constante y el uso de técnicas específicas para reconectarnos con nosotros mismos. En este bloque exploraremos diversas herramientas que puedes incorporar en tu vida diaria para fortalecer tu resiliencia emocional, procesar tu dolor y redescubrir tu propósito. Estas herramientas son como instrumentos en una caja de herramientas interna. Cada una de ellas sirve para un propósito diferente, pero todas comparten el mismo objetivo: ayudarte a construir una base sólida de fuerza interior. Comencemos con una de las prácticas más poderosas y accesibles, la meditación guiada. Meditación guiada, creando espacio para la paz. Interior, la meditación guiada es una técnica que implica enfocar tu atención en una voz o instrucción externa que te lleva a través de una experiencia mental específica. Esta práctica puede ser especialmente útil para quienes enfrentan duelo, soledad o emociones abrumadoras. La meditación no elimina el dolor, pero ofrece una forma de observarlo sin juicio, desde una perspectiva más gentil y compasiva. Imagina estar sentado en silencio, cerrando los ojos y permitiendo que una voz suave te guíe en un viaje interno. Tal vez la voz te pida visualizar un lugar seguro, como una playa tranquila o un bosque sereno. A medida que te enfocas en esta imagen, tu respiración comienza a ralentizarse y tu mente entra en un estado de calma. Este estado de presencia consciente te permite observar tus emociones sin identificarte completamente con ellas. En lugar de pensar, soy triste, empiezas a notar, en este momento estoy sintiendo tristeza. Este cambio sutil en la perspectiva puede marcar una gran diferencia en cómo procesas tu dolor. Pero, ¿cómo empiezas a practicar la meditación guiada? Para muchas personas, el primer paso es encontrar una guía confiable, ya sea a través de una aplicación de meditación, un video en línea o incluso un instructor en persona. Hay recursos gratuitos y pagados disponibles dependiendo de tus preferencias y necesidades. Algunas de las aplicaciones más populares incluyen Headspace, Calm e Insight Timer, que ofrecen meditaciones guiadas diseñadas específicamente para abordar el duelo, la ansiedad y la autocompasión. Explorémoslo. Con una historia ficticia, Ana era una mujer de 35 años que luchaba por sobrellevar la muerte de su padre. Se sentía abrumada por su dolor y no podía encontrar paz en su mente. Cada vez que intentaba relajarse, flashes de recuerdos y pensamientos negativos invadían su conciencia. Un amigo le sugirió que probara la meditación guiada y Ana decidió darle una oportunidad. Al principio, Ana encontró difícil concentrarse. Su mente estaba llena de distracciones y se sorprendió juzgándose por no poder meditar correctamente. Pero con el tiempo comenzó a darse cuenta de que la meditación no se trataba de alcanzar un estado perfecto de calma, sino de crear espacio para que su mente se asentara gradualmente. Una de las primeras meditaciones que probó la llevó a visualizar una luz dorada y cálida envolviendo su cuerpo, trayendo consuelo y seguridad. Al final de la sesión, Ana sintió una ligereza que no había experimentado en mucho tiempo. Con el paso de las semanas, Ana comenzó a incorporar la meditación guiada en su rutina diaria. Descubrió que, al dedicar entre 10 y 15 minutos cada mañana, podía enfrentar el día con más claridad y serenidad.
Además, notó que su relación con el dolor había cambiado. En lugar de intentar evitarlo, aprendió a observarlo con curiosidad y compasión. Esto no significaba que el dolor había desaparecido, todavía estaba ahí. Pero Ana comenzó a sentir que tenía más control sobre cómo respondía a él. Para aquellos que están comenzando, aquí tienes algunos consejos prácticos para incorporar la meditación guiada en tu vida. Elige un horario consistente. Intenta meditar por la mañana antes de comenzar tu día o por la noche antes de dormir. La consistencia ayuda a formar un hábito. Encuentra un espacio tranquilo. Elige un lugar donde puedas estar solo y libre de distracciones. Podría ser un rincón de tu casa, un parque o cualquier lugar que te brinde paz. Usa auriculares. Esto ayuda a bloquear el ruido externo y te permite enfocarte mejor en la voz de la guía. Sé amable contigo mismo. No te preocupes por hacerlo. Bien, la meditación es una práctica y cada sesión es una oportunidad para aprender. Toma un respiro profundo ahora. Imagínate sentado en silencio, permitiendo que una voz suave te guíe hacia adentro. ¿Qué emociones surgen cuando te permites simplemente observar sin juzgar? Recuerda, el objetivo no es eliminar el dolor, sino crear espacio para él. 2. Escritura reflexiva. Transformando pensamientos en claridad. Otra herramienta poderosa para encontrar fuerza interior es la escritura reflexiva. Como mencionamos brevemente en el bloque anterior, escribir sobre nuestras emociones y experiencias puede ser una terapia increíblemente útil para procesar el dolor y ganar claridad sobre nuestros pensamientos. Pero en este bloque exploraremos esta práctica con mayor profundidad y ofreceremos ejercicios específicos que puedes usar para maximizar sus beneficios. La escritura reflexiva funciona porque nos permite expresar nuestras emociones de manera no filtrada. Cuando escribimos, no tenemos que preocuparnos por lo que otros pensarán o cómo sonaremos. Podemos ser completamente honestos con nosotros mismos, poniendo en papel todo lo que ocurre en nuestras mentes y corazones. Este proceso no solo ayuda a liberar emociones reprimidas, sino que también nos da la oportunidad de examinar nuestros pensamientos de manera más objetiva. Por ejemplo, imagina a alguien que enfrenta una pérdida importante y siente que su dolor es insoportable. Al escribir sobre su experiencia, podrían comenzar a notar patrones en sus pensamientos y sentimientos. Tal vez descubran que su tristeza está estrechamente vinculada a sentimientos de culpa o arrepentimiento. O tal vez se den cuenta de que su ira está enmascarando una profunda sensación de impotencia. Al nombrar estas emociones y trazar sus conexiones, pueden comenzar a comprenderse mejor. Retomemos la historia de María que introdujimos anteriormente. Después de comenzar a escribir en su diario, María se dio cuenta de que su dolor estaba arraigado en dos emociones principales: culpa y miedo. Sentía culpa por no haber pasado más tiempo con su madre antes de su muerte y temía no volver a sentir felicidad. Al escribir sobre estas emociones, María comenzó a notar que eran naturales y humanas. No estaba sola en sus sentimientos. Muchas personas que enfrentan pérdidas similares experimentan emociones comparables. Además, la escritura reflexiva ayudó a María a identificar pequeñas victorias en su camino. Por ejemplo, escribió sobre un día en que logró sonreír genuinamente mientras recordaba un momento feliz con su madre. Ese momento, aunque breve, le recordó que la felicidad aún era posible, incluso en medio del dolor. Al documentar estos momentos, María creó un registro de progreso que podía revisitar siempre que se sintiera desesperanzada. Para comenzar tu propia práctica de escritura reflexiva, prueba los siguientes ejercicios. Cartas al pasado o futuro.
Escribe una carta a tu yo del pasado, ofreciendo consuelo y sabiduría. O escribe una carta a tu yo futuro, expresando esperanza y ánimo. Diario de gratitud. Cada día escribe 3 cosas por las que estás agradecido. Incluso en momentos difíciles, encontrar algo por lo que estar agradecido puede cambiar tu perspectiva. Exploración emocional. Elige una emoción específica que estés sintiendo, como tristeza, ira o miedo, y escribe libremente sobre todo lo que se te venga a la mente relacionado con ella. No te censures, simplemente deja que las palabras fluyan. Toma un respiro profundo ahora. Imagínate sosteniendo un bolígrafo y un cuaderno, listo para explorar tu alma. ¿Qué emociones surgen cuando te permites escribir sin filtros? Recuerda, la escritura reflexiva no tiene que ser perfecta. Lo importante es el proceso, no el producto. Conexión espiritual. Encontrar fuerza en algo mayor, otra herramienta poderosa para encontrar fuerza interior, es la conexión espiritual. Independientemente de tus creencias religiosas o filosóficas, muchas personas encuentran consuelo y orientación al conectarse con algo mayor que ellos mismos. Esta conexión puede tomar muchas formas. Podría ser una fuerza universal, un ser divino, la naturaleza o incluso el concepto de amor incondicional. La conexión espiritual es particularmente útil durante momentos de duelo, ya que nos recuerda que somos parte de algo más grande. Cuando perdemos a alguien importante, es fácil sentirnos aislados y desconectados, pero al buscar una conexión espiritual, podemos encontrar un sentido de pertenencia y significado que trasciende nuestro dolor individual. Por ejemplo, imagina a alguien que enfrenta una pérdida importante y decide visitar un templo, iglesia u otro espacio sagrado. Al entrar, podrían sentir una sensación de paz y reverencia que va más allá de las palabras. Tal vez recen, mediten o simplemente se sienten en silencio, permitiendo que la energía del lugar los envuelva. Esta experiencia puede ser profundamente transformadora, ayudándoles a sentir que no están solos en su viaje. Explorémoslo con una historia ficticia. Carlos era un hombre de 60 años que había perdido a su esposa de muchos años. No era religioso, pero sentía una profunda necesidad de encontrar algún tipo de significado en su dolor. Un día, decidió caminar por un bosque cercano, buscando consuelo en la naturaleza. Mientras caminaba, comenzó a notar la belleza que lo rodeaba. El sonido de los pájaros, el olor de los árboles, la sensación del viento en su rostro. Esta simple experiencia lo ayudó a sentirse parte de algo mayor, un ciclo natural de vida, muerte y renovación. Con el paso de los meses, Carlos comenzó a incorporar esta práctica en su rutina. Comenzó a caminar regularmente por el bosque, usando este tiempo para reflexionar sobre su vida y su pérdida. También comenzó a leer libros sobre espiritualidad y filosofía, buscando ideas que pudieran ayudarlo a comprender mejor su viaje. Esta búsqueda de conexión espiritual no eliminó su dolor, pero le dio un sentido de propósito y significado que lo ayudó a seguir adelante. Para aquellos que deseen explorar su conexión espiritual, aquí tienes algunas sugerencias prácticas. Caminatas en la naturaleza. Dedica tiempo a caminar al aire libre, observando la belleza y complejidad del mundo natural. Gratitud espiritual. Dedica unos minutos cada día a agradecer a una fuerza universal o ser divino por tus bendiciones. Lecturas inspiradoras. Explora textos filosóficos, poéticos o espirituales que resuenen contigo. Rituales personales. Crea rituales que tengan significado para ti, como encender una vela en honor a alguien que has perdido. Toma un respiro profundo ahora. Imagínate buscando conexión con algo mayor que tú mismo.
¿Qué prácticas o espacios podrían ayudarte a sentirte parte de algo más grande? Otras herramientas: diálogo positivo interno y conexión con la naturaleza, además de las prácticas que hemos discutido. Hay otras herramientas que pueden ayudarte a encontrar fuerza interior. Una de ellas es el diálogo positivo interno, la práctica de reemplazar pensamientos negativos con afirmaciones constructivas. Cuando enfrentamos duelo o soledad, es fácil caer en patrones de autocrítica. Podríamos culparnos por no serlo suficientemente fuertes, por no haber hecho algo diferente o por fracasar al superar nuestro dolor. El diálogo positivo interno ayuda a interrumpir estos patrones y nos anima a tratarnos con más compasión. Por ejemplo, imagina a alguien que se siente abrumado por el dolor y se dice a sí mismo: nunca superaré esto. Al reconocer este pensamiento, pueden elegir reemplazarlo con una afirmación más gentil como: estoy haciendo lo mejor que puedo y eso es suficiente. Este cambio simple puede tener un impacto profundo en su perspectiva y bienestar emocional. Otra herramienta poderosa es la conexión con la naturaleza. Así como Carlos encontró consuelo en su caminata por el bosque, muchas personas descubren que estar en contacto con la naturaleza ayuda a calmar la mente y nutrir el espíritu. Ya sea un paseo por el parque, cuidar plantas en casa o simplemente contemplar el cielo nocturno, la naturaleza nos recuerda nuestra conexión con algo mayor. Antes de concluir este bloque, quiero dejarte con una cita histórica para inspirar tu viaje. Viktor Frankl, psiquiatra y sobreviviente del Holocausto, dijo una vez: cuando ya no podemos cambiar una situación, estamos desafiados a cambiar nosotros mismos. Esto nos recuerda que, incluso en los momentos más difíciles, tenemos el poder de elegir cómo responder a nuestro dolor y encontrar significado en nuestro viaje. Ahora, reflexiona nuevamente sobre tu propia vida. ¿Qué herramientas puedes comenzar a incorporar hoy para fortalecer tu fuerza interior? Recuerda, cada pequeño paso que das hacia la autovalidación y la conexión contigo mismo es un paso hacia la transformación. Ahora que hemos explorado herramientas prácticas para encontrar fuerza interior, es hora de abordar uno de los aspectos más transformadores del proceso de sanación: la reconexión. La reconexión es un proceso dual que implica tanto reconectarte contigo mismo como reconectarte con el mundo que te rodea. Después de una pérdida significativa o un periodo de soledad, muchas personas se sienten desconectadas no solo de sus propias emociones, sino también de los demás, de las comunidades y, en algunos casos, incluso de un sentido de propósito en sus vidas. En este bloque, profundizaremos en cómo reconstruir estas conexiones de manera auténtica y significativa. Este proceso de reconexión no ocurre de manera lineal. A veces, podrías sentir que estás avanzando, mientras que en otros momentos podría parecer que estás retrocediendo. Esto es completamente normal. Lo importante es entender que la reconexión es un viaje continuo, lleno de descubrimientos, desafíos y, en última instancia, recompensas profundas. Comencemos explorando cómo reconectarte contigo mismo, porque sin esta base sólida, cualquier intento de reconectarte con el mundo puede parecer superficial o insatisfactorio. Reconectarte contigo mismo, redescubrir quién eres. El dolor del duelo y la soledad a menudo nos lleva a cuestionar quiénes somos realmente. Cuando perdemos a alguien significativo en nuestras vidas, puede parecer que también hemos perdido una parte de nuestra identidad. Por ejemplo, tal vez te definías por tu relación con esa persona como hijo, pareja o amigo. Sin esa conexión, podrías sentirte perdido, como si estuvieras vagando sin una idea clara de quién eres ahora. Pero aquí está la verdad. Tú sigues aquí.
Y aunque tu identidad pueda haber cambiado, eso no significa que haya sido borrada. Por el contrario, este cambio ofrece una oportunidad única para redescubrir partes de ti que pueden haber sido descuidadas u olvidadas con el tiempo. Reconectarte contigo mismo implica reconocer que eres una persona multifacética, con intereses, pasiones y cualidades que existen independientemente de tus pérdidas. Una de las formas más efectivas de comenzar este proceso de reconexión es explorar hobbies o actividades que alguna vez amaste pero que quizás dejaste de lado. Tal vez abandonaste la pintura, la música, los deportes o alguna otra forma de expresión creativa porque pensabas que no tenías tiempo o energía. Ahora, sin embargo, podría ser el momento perfecto para retomar esas actividades. No solo ayudan a llenar el vacío emocional, sino que también te permiten reconectar con partes de ti que traen alegría y satisfacción. Explorémoslo con una historia ficticia. Laura era una mujer de 42 años que había perdido a su marido en un accidente trágico. En los meses siguientes a su muerte, sintió que su vida había perdido todo sentido. Apenas podía levantarse de la cama y mucho menos pensar en hacer algo que pudiera traerle felicidad. Pero un día, mientras organizaba el cuarto de su esposo, encontró una vieja caja de lápices de colores y cuadernos de dibujo que él le había comprado años atrás. Siempre la había animado a volver a dibujar, pero Laura nunca pensó que tenía suficiente talento. Movida por una mezcla de nostalgia y curiosidad, Laura decidió intentarlo. Comenzó a dibujar pequeñas figuras simples, nada elaborado, solo formas y patrones que venían a su mente. Al principio lo hacía solo para pasar el tiempo, pero pronto se dio cuenta de que el acto de dibujar la ayudaba a relajarse y sentirse más presente. Con el tiempo comenzó a crear piezas más complejas, expresando sus emociones a través de colores y formas. Este proceso creativo se convirtió en una forma de terapia, permitiéndole procesar su dolor mientras redescubría una parte de sí misma que había estado dormida durante años. Además de retomar viejos hobbies, otra forma poderosa de reconectarte contigo mismo es explorando nuevos intereses. Tal vez siempre quisiste probar algo, pero nunca tuviste el coraje de hacerlo. Podría ser aprender un nuevo idioma, practicar yoga, cocinar platos diferentes o incluso viajar a lugares que siempre has soñado visitar. Estas experiencias no solo amplían tus horizontes, sino que también te ayudan a construir una nueva narrativa para tu vida, una que incluye el dolor, pero no está definida por él. Para aquellos que comienzan a explorar la reconexión consigo mismos, aquí tienes algunas sugerencias prácticas. Prueba algo nuevo. Inscribirte en una clase, taller u curso en línea que despierte tu curiosidad. Crea un ritual diario. Dedica unos minutos cada día a hacer algo que te traiga alegría, como leer, meditar o caminar. Revisa tus metas personales. Piensa en cosas que te gustaría lograr en los próximos meses o años. Estas metas pueden ser pequeñas, como aprender una nueva habilidad, o más grandes, como cambiar de carrera o viajar por el mundo. Practica la autocompasión. Recuerda que es normal sentirse perdido o confundido durante este proceso. Sé amable contigo mismo y celebra cada pequeña victoria. Toma un respiro profundo ahora. Imagínate redescubriendo partes de ti que has olvidado o descuidado. ¿Qué actividades o intereses surgen cuando permites que tu mente explore libremente? Recuerda, reconectarte contigo mismo es un proceso y cada paso que das en esa dirección es un paso hacia la sanación. Reconectarte con los demás, construyendo relaciones auténticas después de comenzar a reconectarte contigo mismo. El siguiente,
paso es reconectarte con los demás. Durante momentos de duelo o soledad, muchas personas se aíslan, creyendo que nadie puede realmente entender lo que están pasando. Aunque es natural buscar espacio para procesar tus emociones, el aislamiento prolongado puede intensificar los sentimientos de desconexión y vacío. La clave para superar esto es buscar relaciones auténticas, aquellas basadas en vulnerabilidad, respeto mutuo y comprensión profunda. Las relaciones auténticas no se tratan de cantidad, sino de calidad. No importa cuántas personas te rodeen, lo que importa es si esas personas realmente te ven, te escuchan y te aceptan por quien eres. Una sola conexión genuina puede ser más poderosa que cientos de interacciones superficiales. Para construir estas conexiones es esencial practicar la vulnerabilidad, es decir, abrirse emocionalmente y compartir tus verdaderos sentimientos con los demás. Pero ¿cómo hacer esto de manera segura y sostenible? Primero, es importante identificar a las personas en tu vida que realmente son dignas de confianza. Estas son personas que han demostrado consistencia, empatía y disponibilidad a lo largo del tiempo. Una vez que las identifiques, puedes comenzar a nutrir esas relaciones intencionalmente. Por ejemplo, imagina a alguien que enfrenta una pérdida importante y decide compartir sus sentimientos con un amigo cercano. En lugar de minimizar su dolor o ofrecer soluciones rápidas, este amigo escucha con atención genuina, validando sus emociones y ofreciendo apoyo incondicional. Esta validación puede ser increíblemente sanadora, ayudando a la persona a sentirse vista y comprendida. Explorémoslo con una historia ficticia. Bedru era un hombre de 50 años que había perdido a su mejor amigo de la infancia. Sentía que nadie a su alrededor realmente entendía la profundidad de su pérdida. Un día, decidió llamar a un compañero de trabajo con quien ocasionalmente discutía temas triviales. Para su sorpresa, este compañero escuchó atentamente y compartió sus propias experiencias de pérdida. Esta conversación sincera ayudó a Pedro a darse cuenta de que no estaba solo en su dolor y que había otras personas dispuestas a apoyarlo. Además de nutrir las relaciones existentes, otra forma de reconectarte con los demás es buscando nuevas conexiones en comunidades alineadas con tus valores. Esto podría incluir grupos de apoyo, clubes con intereses compartidos, voluntariado o incluso redes en línea. Estar rodeado de personas que comparten tus pasiones o desafíos puede crear un sentido de pertenencia que es esencial para la sanación emocional. Para aquellos que buscan fortalecer sus conexiones con los demás, aquí tienes algunas sugerencias prácticas. Practica la escucha activa. Cuando hables con alguien, enfócate completamente en lo que están diciendo, sin interrumpir ni juzgar. Sé vulnerable. Comparte tus emociones honestamente. Incluso si al principio te resulta incómodo, únete a comunidades. Encuentra grupos o eventos que resuenen con tus intereses y valores. Expresa gratitud. Dile a las personas que valoras cuánto significa para ti su presencia. Pequeños gestos de aprecio pueden fortalecer significativamente las conexiones. Ahora, reflexiona nuevamente sobre tu propia vida. ¿Quiénes son las personas en tu vida que realmente te entienden? ¿Cómo puedes nutrir esas conexiones de manera más intencionada? Recuerda, las relaciones auténticas se construyen sobre la reciprocidad y la vulnerabilidad. Encontrar propósito. Después del dolor. Transformar la pérdida en misión. Uno de los aspectos más profundos de la reconexión es encontrar propósito después del dolor. Muchas personas que enfrentan pérdidas significativas sienten que sus vidas han perdido sentido. Sin embargo, con el tiempo, pueden descubrir
que su experiencia de dolor puede transformarse en una fuente de inspiración para ayudar a otros. Este proceso de transformación se conoce como crecimiento postraumático, la idea de que incluso en las situaciones más difíciles podemos encontrar algo valioso. Por ejemplo, imagina a alguien que perdió a un ser querido debido a una enfermedad específica y decidió dedicar su tiempo a recaudar fondos para la investigación o apoyar a otros que están pasando por situaciones similares. Esta elección no elimina el dolor de la pérdida, pero ofrece un sentido de propósito que puede ser profundamente sanador. Explorémoslo con una historia ficticia. Clara era una mujer de 38 años que había perdido a su hijo debido a una enfermedad rara. En los primeros años después de su muerte, sintió que su vida no tenía sentido. Pero después de unirse a un grupo de apoyo para padres que habían experimentado pérdidas similares, se dio cuenta de que su experiencia podía ayudar a otros. Comenzó a organizar reuniones mensuales para estos padres, creando un espacio seguro donde podían compartir sus historias y emociones. Además, lanzó una campaña en línea para crear conciencia sobre la enfermedad que le quitó la vida a su hijo. Estos esfuerzos no solo dieron un nuevo propósito a su vida, sino que también la hicieron sentir conectada a algo mayor. Encontrar propósito después del dolor no tiene que ser grandioso o público. Puede ser tan simple como decidir vivir de manera más intencionada, priorizando las cosas que realmente te importan. Tal vez decidas pasar más tiempo con tu familia, invertir en relaciones significativas o dedicarte a causas que se alineen con tus valores. Lo importante es que te sientas conectado a algo más allá de ti mismo. Antes de concluir este bloque, quiero dejarte con una cita histórica para inspirar tu viaje. Antoine de Saint-Exupéry, autor de El Principito, dijo una vez: "Lo que hace hermoso al desierto es que esconde un pozo en algún lugar". Esto nos recuerda que incluso en los momentos más áridos y desafiantes hay belleza y significado esperando ser descubiertos. Ahora, piensa nuevamente en tu propia vida. ¿Cómo puedes transformar tu dolor en propósito? ¿Qué pasos pequeños o grandes puedes dar hoy para reconectarte contigo mismo, con los demás y con el mundo que te rodea? Hemos llegado ahora a la etapa final de este viaje, pero eso no significa que tu viaje personal esté llegando a su fin. Por el contrario, esto es solo el comienzo de algo más grande, una nueva fase de crecimiento, sanación y transformación. En este bloque, sintetizaremos los aprendizajes clave explorados hasta ahora. Reflexionaremos sobre cómo aplicar estos conocimientos en tu vida y ofreceremos palabras de ánimo para seguir adelante, incluso cuando el camino parezca incierto. Conclusión de un proceso tan profundo como este no debe verse como un punto final, sino como un momento para detenerse, reflexionar y planificar los próximos pasos. Durante las últimas horas hemos abordado temas complejos y desafiantes, desde las raíces de la autovalidación hasta herramientas prácticas para encontrar fuerza interior y reconectarte contigo mismo y con el mundo. Ahora es el momento de reunir todo esto en una visión clara y accesible que puedas llevar contigo hacia el futuro. Resumen de los principales aprendizajes. ¿Qué hemos aprendido hasta aquí? Antes de mirar hacia el futuro, es importante revisitar los pilares fundamentales que hemos construido a lo largo de este video. Cada bloque fue cuidadosamente diseñado para ayudarte a enfrentar el dolor del duelo, la soledad y la desconexión de una manera más consciente y compasiva. Resumamos las ideas principales de cada paso. Introducción: el dolor del duelo y la búsqueda de autovalidación.
Comenzamos reconociendo que el dolor del duelo y la sensación de invisibilidad tras una pérdida significativa son experiencias humanas, universales, pero profundamente individuales. Exploramos cómo la sociedad a menudo minimiza el sufrimiento emocional, llevando a muchas personas a sentir que sus emociones no son válidas o importantes. A partir de ahí, introdujimos el concepto de autovalidación como una herramienta poderosa para reconocer y honrar nuestras propias emociones, independientemente de lo que otros piensen o digan. Las raíces de la autovalidación. Conexión con tu esencia interior. En el primer bloque, profundizamos en las raíces de la autovalidación, explorando conceptos psicológicos como la persona, la sombra y el self. Discutimos cómo nuestra dependencia de la validación externa puede alejarnos de nuestra verdadera esencia y cómo prácticas como la introspección y la escritura reflexiva pueden ayudarnos a acceder a partes de nosotros mismos que a menudo descuidamos. Aprendimos que la autovalidación no se trata de rechazar las opiniones de los demás, sino de construir una base interna sólida donde podemos confiar en nosotros mismos, incluso cuando el mundo alrededor parece indiferente. Herramientas prácticas para encontrar fuerza interior, meditación, escritura y espiritualidad. En el segundo bloque, exploramos diversas herramientas concretas para cultivar fuerza interior, incluyendo meditación guiada, escritura reflexiva y conexión espiritual. Cada una de estas prácticas ofrece una forma única de procesar el dolor, ganar claridad emocional y redescubrir propósito. Aprendimos que encontrar fuerza interior no se trata simplemente de ser fuerte, sino de crear espacio para observar y aceptar nuestras emociones sin juicio. Estas herramientas nos ayudan a construir una relación más amable y compasiva con nosotros mismos. Reconexión con el mundo y contigo mismo. Relaciones auténticas y propósito personal. En el tercer bloque, nos enfocamos en la reconexión, tanto contigo mismo como con el mundo que te rodea. Exploramos cómo redescubrir viejos hobbies o explorar nuevos intereses puede ayudarte a reconectar con partes de ti mismo que han sido descuidadas. También discutimos la importancia de construir relaciones auténticas basadas en la vulnerabilidad y el apoyo mutuo, así como cómo encontrar propósito después del dolor puede transformar tu experiencia de duelo en una fuente de significado e impacto positivo. Estos aprendizajes forman la base para un viaje de sanación y crecimiento que puede continuar mucho después de que termine este video. Pero para que sean realmente útiles, necesitamos traducirlos en acciones prácticas y reflexiones diarias. Exploremos cómo hacerlo de una manera sostenible y significativa. Aplicación de los aprendizajes. ¿Cómo convertir la teoría en práctica 1? De los mayores desafíos al enfrentar cualquier proceso de transformación personal es pasar de la teoría a la práctica. Es fácil sentirse inspirado mientras ves un video o lees un libro, pero el trabajo real comienza cuando decides aplicar estas ideas en tu vida diaria. Para ayudarte con este proceso, dividamos los aprendizajes clave en pasos concretos que puedes comenzar a implementar hoy. Paso 1. Practica la autovalidación. Diariamente, la autovalidación no ocurre automáticamente. Es una habilidad que necesita ser practicada regularmente. Comienza reservando unos minutos cada día para preguntarte: ¿cómo me siento en este momento? ¿Estoy dispuesto a validar mis emociones, incluso si son incómodas? Sé amable contigo mismo durante este proceso. No se trata de resolver todos tus problemas inmediatamente, sino de crear un espacio seguro donde tus emociones puedan existir sin juicio. Paso 2.
Usa herramientas prácticas para cultivar fuerza interior. Incorpora al menos una de las herramientas que discutimos: meditación guiada, escritura reflexiva o conexión espiritual en tu rutina diaria. Por ejemplo, podrías comenzar con 5 minutos de meditación por la mañana o escribir 3 frases al final del día sobre lo que sentiste y aprendiste. Estas pequeñas prácticas pueden parecer simples, pero con el tiempo tienen el poder de transformar tu relación contigo mismo y con el mundo. Paso 3. Reconéctate con tus pasiones e intereses. Si has notado que has abandonado hobbies o actividades que antes te traían alegría, ahora es el momento de retomarlos. Dedica unas horas a la semana a explorar algo que te inspire, ya sea pintar, cocinar, bailar o practicar deportes. Al mismo tiempo, no tengas miedo de probar cosas nuevas. Podrías descubrir una pasión que nunca imaginaste tener. Paso 4. Nutre relaciones auténticas. Identifica a las personas en tu vida que realmente te entienden y valoran. Haz un esfuerzo consciente por nutrir estas conexiones, ya sea a través de conversaciones más profundas, momentos compartidos o simples gestos de gratitud. Al mismo tiempo, considera buscar nuevas comunidades o grupos que resuenen con tus valores e intereses. Esto puede ser especialmente útil si te sientes aislado o desconectado. Paso 5. Encuentra propósito en tu viaje. Piensa en cómo tu experiencia de dolor puede transformarse en algo significativo. Tal vez decidas ayudar a otras personas que están pasando por situaciones similares, ya sea a través del voluntariado, la mentoría o iniciativas personales. O tal vez elijas vivir de manera más intencionada, priorizando las cosas que realmente te importan. Lo importante es que te sientas conectado a algo mayor. Mensaje emocional e inspirador. Ya posees toda la fuerza que necesitas. Quiero dejarte con un mensaje final que espero permanezca contigo mucho después de que termine este video. A lo largo de todo este viaje, hemos hablado sobre cómo encontrar fuerza interior, reconectarte contigo mismo y con el mundo, y transformar tu dolor en propósito. Pero aquí está la verdad más importante de todas. Ya posees toda la fuerza que necesitas dentro de ti. A menudo nos sentimos perdidos o indefensos porque buscamos afuera algo que ya existe dentro de nosotros. Nos enseñan a buscar la aprobación externa, a depender de los demás para sentirnos completos o a seguir estándares que no siempre se alinean con quienes realmente somos. Pero la verdadera fuerza, la clase de fuerza que nos permite enfrentar el duelo, la soledad y los desafíos de la vida, ya está presente en nuestros corazones. Puede estar enterrada bajo capas de dolor, duda y expectativas externas, pero está ahí, esperando ser descubierta. Recuerda a María, Juan, Ana, Carlos, Pedro y Clara, las historias ficticias que compartimos a lo largo de este video. Cada uno de ellos enfrentó enormes desafíos, pero también descubrieron que la fuerza que buscaban había estado dentro de ellos todo el tiempo. Solo necesitaban aprender a acceder a ella, escucharla y confiar en ella. Tú también puedes hacerlo. Sin importar cuán difícil parezca tu viaje en este momento, sabes que tienes el poder de transformar tu dolor en crecimiento, tu soledad en conexión y tu pérdida en propósito. Llamado a la acción. ¿Qué vas a hacer hoy? Para concluir, quiero hacerte una pregunta simple pero poderosa. ¿Qué vas a hacer hoy para dar el siguiente paso en tu viaje? No tiene que ser algo grandioso o dramático. Podría ser tan simple como dedicar 5 minutos a meditar, escribirte una carta o llamar a alguien a quien amas. Lo importante es que hagas algo,
un pequeño paso que te mueva hacia la sanación y el crecimiento. Y si este video tocó tu corazón, comparte tu historia en los comentarios. ¿Cómo encontraste fuerza dentro de ti mismo? ¿Cómo te estás reconectando con el mundo y contigo mismo? Juntos podemos inspirarnos mutuamente a continuar este viaje de sanación y transformación. Te dejaré con una cita histórica que encapsula todo lo que hemos discutido hasta ahora. Mahatma Gandhi, cuya sabiduría trasciende generaciones, dijo una vez: la fuerza no proviene de la capacidad física, proviene de una voluntad indomable. Esto nos recuerda que la verdadera fuerza no se trata de lo que podemos lograr externamente, sino de la determinación interna para seguir adelante, incluso cuando el camino es difícil. Toma un respiro profundo ahora. Imagínate dando el siguiente paso en tu viaje. No estás solo. Ya posees toda la fuerza que necesitas. Todo lo que queda es confiar en ella